amables televidentes, tengan muy buenas noches. Esto es El Don de la Palabra y siempre por cortesía de Servicios El Nazareno, de David Campos Lévano, servicio de fotocopiados, anillados y útiles escolares. Lo ubica en tienda número 3 de Ova Logrado, teléfono 581-1489. En la edición anterior estuvimos hablando acerca de la oratoria. Hay mucha gente interesada en poder hacer uso de la palabra y poder de repente dirigirse a un auditorio, a un séquito de admiradores, o quizás, ¿no?, como cualquier persona interesada en poder hacer de repente una exposición. Bien, habíamos estado comentando en la clase anterior que la oratoria es el arte de hablar elocuentemente, es decir, hacer uso de la elocuencia. En el transcurso veremos cuál es la definición de elocuencia. En el fondo se trata de persuadir, de convencer, de conmover, y siempre mediante la palabra. Timón, un antiguo orador griego, sostenía que la elocuencia es la habilidad justamente de conmover y convencer. Habíamos dicho que la oratoria se cimienta sobre la estética y la lógica. Cuando hablamos de estética hablamos de la ciencia que se encarga del estudio de la belleza. Entiéndase por bello todo aquel elemento, objeto o ser que tenga la propiedad pues de cautivar, de embelezar, de atraer el espíritu y por tanto de ser admirado. Cuando hablamos de la lógica, obviamente hablamos de todo aquello que se genera en base a la razón. Un discurso pues será más lógico en la medida que sea más académico, más formal, pero de alguna manera también encontramos discursos que pueden ser dentro del género oratorio un poco más extenso, como lo es el género político y el sagrado, donde de alguna manera los valores estéticos priman por encima de lo académico. Antiguos oradores griegos sostenían también que la palabra era o es un don de los dioses, ¿no? Y como tal es una cualidad que nos engrandece, nos realza y nos diferencia también sobre los demás seres vivos. La oratoria supone y endereza el comercio espiritual de muchas almas, es decir, hay oratoria cuando el alma de quien dice se proyecta al exterior y se anida en el alma de aquellos que le atienden. El presupuesto indispensable radica en una pasión vehemente o ya pudiera ser tranquila. Es más, cuando las palabras resultan por alguna razón insuficientes, aún queda el gemido, el talante, el ademán, el gesto que acompañan al discurso y ayudan al orador, ¿no?, en el difícil cometido de su empresa. Cabe aclarar que no existe oratoria en la verborrea sin sustancia, es decir, aquella persona que hábilmente juegue con las palabras para manipular, para embaucar, no será más que un timador, quizás un fanfarrón, pero jamás un orador. La elocuencia desata definitivamente la mudez de los pensamientos, de allí que ningún pueblo muera o desaparezca si considera la palabra, conceder la palabra a sus propias ruinas. De aquí que todos los pueblos han tenido que contar algo a la historia, o de los cuales la historia ha tenido que decir algo. En este caso han tenido lo que se conoce como oradores. El patriarca, el caudillo, el jefe tribal siempre peroró, siempre pronunciaba sus discursos frente a los suyos con la palabra. Recordemos este personaje bíblico, Moisés, a pesar de ser tartamudo y tener cierta dificultad para dirigirse a su pueblo, cuando Dios le encomienda la misión de liberar a este, a pesar de ello, tuvo la habilidad para poder de alguna manera guiar a su pueblo, poder dirigirles la palabra. Tanto los profetas, Ezequiel, Jeremías, el propio Jesús, recordemos, tenía una forma muy peculiar para dirigirse al pueblo a través de las parábolas. ¿Quién nos recuerda dentro de estos discursos, digámosle así, o los llamadas parábolas, el famoso sermón de la de la montaña, cuando de pronto Jesús solía decir, ¿no?, bienaventurados aquellos los que sufren hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O cuando decía, ¿no?, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién podría concebir a Grecia sin Sócrates o sin los grandes oradores del pórtico, del liceo o de la academia? Roma sin Cicerón y sus catilinarias no sería lo mismo definitivamente. De igual manera, al rememorar los actos de la Revolución Francesa, no podríamos dejar de mencionar a Mirabeau o Robespierre. Si la oratoria es la conciencia viva de un pueblo, se comprende que el orador, convertido en vocero de esa misma conciencia, se alce sobre la multitud y la interprete, la electrice y la azuse.
Cabe notar también, hacer notar que la oratoria no puede ser menospreciada por el hecho que se apoye en la memoria. La memoria no es, como algunos sostienen con ligereza, el talento de los tontos. Reparemos que la ciencia tiene en la memoria su fundamento, y en vano sería la enseñanza si olvidásemos todo lo que oímos. Ya en los albores de la humanidad, recordemos, no habían las estrategias, ni las habilidades, ni los medios que hoy existen para perpetuar de repente la información. El hombre tenía que recurrir definitivamente a la memoria. No cabe duda también que la oratoria persigue, con el mismo rango de la poesía y la didáctica, un fin estético y la defensa o exposición de una verdad. Recordemos eso, ¿no? Se usa la palabra para defender una verdad o para dar a conocer una verdad. Muchos se preguntan o se cuestionan, ¿el orador nace o se hace? Cierto es que, de igual modo que no hay poesía o no hay poetas sin inspiración, no existirían oradores sin la elocuencia. Y que en este caso la inspiración, lo mismo que la elocuencia, son facultades del alma que no se aprenden con reglas ni artificios, sino que están infusas o concebidas como un don pues gracioso de la providencia o que la providencia regala. Los grandes oradores han sido siempre grandes poetas, almas capaces de intuir la verdad y la belleza, espíritus elegidos, en este caso, para poder trasladar sus ideas, en los cuales se han dado cita no solo la inteligencia, el corazón y el verbo. Así como el poeta tiene que esperar en vigilia impaciente en los momentos aislados de la inspiración, los grandes oradores líricos o los grandes épicos a la vez excitan y alientan con su propia obra, su propio arte, y en un modo paulatino vienen a raudales las ideas. El orador, conmovido como el poeta, conmueve a los que lo oyen y pasa del fondo a la cabeza de la multitud. La elocuencia, pues, es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz, de modo tal que pueda deleitar, conmover, persuadir a través de las palabras, los gestos o ademanes o cualquier otra acción capaz de dar a entender algo con viveza. La elocuencia, decía, la oratoria es elocuencia y arte, es estética y es lógica, inteligencia, corazón, el arte de persuadir. Para ello, pues, el hombre tiene que ser un hombre con cualidades, con honradez, con honestidad, ¿no? Predicar la verdad. En todo caso, habría que recalcar, pues, que el orador en principio nace, pero no se niega la posibilidad de que alguien pudiera adiestrarse en el arte, pero en este caso, pues, hay que leer un poco más y principalmente aprender a oír, aprender a escuchar. Recordemos, por ejemplo, a Demóstenes, un gran orador, ¿no? Él no se lanzaba a la palestra si no tuviera antes un discurso preestablecido, programado. Algunos dicen, ¿cuál es el mejor orador, el que improvisa o el que prepara su discurso? Un buen orador es el que prevé la situación, prepara su discurso. Probablemente sería mejor si su elocución es directa, prescindiendo del papel, pero ideal es que se tenga una estructura del mismo. Para ir concluyendo, diremos entonces que el orador ideal, pues, es aquel que procura aprender sus discursos. Bien, en realidad podríamos decir muchas cosas al respecto, pero para de alguna manera resaltar lo que intentamos hacer es que, ya sea en el negocio, en el trabajo, en cualquier actividad de interrelación, la forma en que hablemos o en que nos comuniquemos será el patrón por el cual se nos juzgará, se nos aceptará o rechazará. Hablar con orden, con claridad, con entusiasmo, con persuasión, en resumidas cuentas, con eficacia, no es un lujo, sino una necesidad. Hay que ser conscientes que el 90% de nuestra vida de relación consiste en hablar o escuchar, solo un 10% en leer o escribir. Si la imagen que usted quiere dar de sí mismo o es la de una persona que sabe a dónde va, que tiene una actitud positiva hacia la vida, tiene ideas dinámicas y tiene ese don de gente, el lenguaje es el principal instrumento que deberá utilizar para transmitir esa imagen a quienes le rodean. Finalmente, deseamos brindarle educación y cultura dentro de algunas limitaciones de orden técnico. Si usted es de los que promueve la educación y la cultura y desea convertirse en auspiciador de este modesto espacio, lo invitamos a comunicarse al 991 94 86 33. Esto es El Don de la Palabra. Continuemos con Sin Límite y nuestro amigo Jorge Briñole.